La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentan Primer Seminario Internacional Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022. Bueno, pues el tema que nos toca hoy tratar es el tema de la segunda independencia. No podemos hablar de la segunda independencia sin que discutamos un poco el por qué de una segunda independencia y a qué se refiere. Para eso hay que ir atrás en la historia. Eso primero presupone, cuando uno dice segunda independencia, presupone que hubo una primera independencia. Y cuando uno dice independencia, uno tiene que definir de qué uno se está independizando. Entonces hay que ir a la historia. De lo contrario, hablar así de primera, segunda independencia y ya no hace ningún sentido. Por tanto, habría que comenzar en 1492. Obviamente, esa fecha que ya conocemos es una fecha emblemática y fundacional de la expansión colonial europea al resto del planeta Tierra. Es el momento donde ellos acaban de conquistar ese territorio de la civilización musulmana que se llama Al-Ándalus, que terminan por conquistarlo luego de una guerra de muchos años, el 2 de enero de 1492, y eso fue una conquista, no fue una reconquista, una conquista de la corona católica castellana sobre los territorios que eran pertenecientes a la civilización musulmana, que se conoce como Al-Ándalus, y que hoy día conocemos muchas de esas partes de lo que hoy se llama España en la península ibérica, Andalucía. Andalucía, pero no es solamente Andalucía, es que los territorios musulmanes llegaban hasta muy al norte, o sea, incluían lo que hoy llamamos Madrid, que de hecho el nombre Madrid es un nombre que le puso, es un nombre árabe, que fue puesto allí cuando los árabes, de hecho Madrid fue fundado por los árabes, no existía antes. Y así por el estilo, Valencia, muchos territorios, todavía hasta Cataluña, País Vasco, habían regiones enteras por toda la península ibérica que pertenecían a la civilización musulmana y que luego, poco a poco, a través de una guerra de conquista, fueron cercándolos hasta llegar al sur de la península ibérica. Y finalmente, el 2 de enero de 1492, cae el último reducto que existía de la civilización musulmana en la península ibérica, que era el sultanato de Granada. Y luego ya conocemos la historia. Unos días después, el 11 de enero, precisamente en el Palacio de la Alhambra, unos 9 días después de la caída de Granada, en el Palacio de la Alhambra, hay una reunión entre la reina Isabel y Cristóbal Colón, donde ahí se le da la autoridad real y le dan el oro y lo que necesitaba para el primer viaje a través del Atlántico. Porque la teoría que manejaban en ese entonces era la teoría de que al otro lado del Atlántico estaba la India. Y claro, toda la competencia entre los diferentes imperios europeos de la época era quién tenía el acceso más rápido y más potente hacia los mercados del Oriente, sobre todo la China y la India, que eran los centros de producción material del mundo en esa época. Eran los únicos países industrializados en el planeta Tierra, era la India y la China. Y que tenían una producción material enorme. Y claro, en Europa, que era una especie de aldea empobrecida, oscurantista, marginada del mundo, pues que producía muy poco, toda la competencia de los imperios europeos y las monarquías europeas era quien controlaba los mercados
la producción del Oriente y por tanto se competían en términos de las rutas. Bueno, la ruta hacia el Oriente ya la controlaba por medio de el Mar Negro y el este del Mediterráneo por Venecia, el Imperio de Venecia. Por el lado de las costas de África hacia el Océano Índico lo controlaban los portugueses. Entonces, lo que le vende Cristóbal Colón a la monarquía castellana cristiana es una nueva ruta que él decía que iba a ser más rápido porque él decía que a través del Atlántico, cruzando el Atlántico, se llegaba directamente a la India. Y por eso, hasta el día de hoy, le llamamos indios a las poblaciones originarias del territorio, porque un error geográfico de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón murió creyéndose que estaba en la India. Si ustedes miran su diario, es ridículo el diario, porque él cuando llega a la costa a Panamá, a lo que hoy llamamos Panamá, y mira el Pacífico del otro lado, él decía que estaba en el río Ganges, que es un río famoso en la India. Entonces, él murió creyéndose que estaba en la India. Él nunca supo que estaba en otro territorio diferente. Por eso se le llama indios a las poblaciones originarias, a pesar de que nadie en esta parte del mundo, Abya-Yala o lo que hoy conocemos como las Américas, ningún pueblo se llamaba indio. Eso es una invención colonial europea y viene de un error geográfico, porque tenemos que también decir que Colón venía con mapas. Colón no venía aventurándose a un territorio desconocido. Él sabía que iba a llegar a un sitio y estaba marcado en los mapas. Lo que pasa es que en esa época, con el oscurantismo que existía en Europa, ningún europeo sabía leer los mapas, no sabía leerlos bien, entonces creía que esa parte que aparece en los mapas como una extensión de Asia, pues que eso era la India. Entonces, ahí ya tenemos, bueno, un nombre colonial indio, ¿no? Que por eso se llama las Indias. Luego, cuando descubren que está en otro territorio que no es la India de Oriente, pues entonces le llaman las Indias Occidentales. De ahí viene el nombre de las Indias Occidentales, para nombrar este territorio que de momentos, bueno, se dan cuenta que no es un territorio que correspondía a lo que ellos imaginaban. Entonces, claro, en esa época de finales del siglo XV, los únicos que no sabían o desconocían ese territorio en el mundo, el territorio de Abya-Yala, de las Américas, que habían civilizaciones muy avanzadas, mucho más avanzadas que Europa en la época, en términos tecnológicos, en términos civilizatorios, en términos materiales, en términos de ciencia, filosofía, tecnología. O sea, pues de lejos, muy superior a lo que era la Europa oscurantista medieval de finales del siglo XV. Ese territorio era conocido por todo el mundo. O sea, los chinos lo conocían, las sociedades o los pueblos indígenas del Pacífico lo conocían, los pueblos musulmanes habían llegado, africanos habían llegado, los vikingos habían llegado allá. O sea, había evidencia de sobra de que ese territorio ya era conocido y tenía algunos intercambios con otras civilizaciones en el mundo. No era un territorio desconocido y de hecho se sabe ya que las civilizaciones de los pueblos originarios tenían transportación se transportaban por mar miles y miles y miles de kilómetros de distancia por el lado del Pacífico, y tenían intercambio y tenían constante flujo tanto de intercambio de productos como también intercambios culturales, porque muchas de se está demostrado que las lenguas, las cosmovisiones, etcétera, tenían muchas similitudes con pueblos del Pacífico muy lejanos, o sea, de miles y miles de kilómetros de distancia,
Eso está discutido en muchos lugares y hoy día hay una evidencia abrumadora de que estos no eran pueblos aislados del mundo o civilizaciones primitivas como nos venden las narrativas eurocéntricas coloniales muchos siglos después, ¿no? Bueno, la expansión colonial europea a las Américas se da luego de la conquista de Al-Ándalus, y los métodos de conquista que usaron en Al-Ándalus se los llevaron a las Américas. Es decir, nosotros tenemos que entender que la expansión colonial europea comenzó por la conquista de los pueblos judíos y musulmanes de lo que se conoce como Al-Ándalus, que fueron conquistados a través de guerra, violencia, despojo de tierra, despojo de sus bienes, de vivienda, de muchas cosas. Y a través de ese despojo someten a los sobrevivientes de esa conquista, porque hay un gran genocidio, por supuesto, fueron sometidos a trabajo forzado, a lo que se conoce como la encomienda, que luego se la van a llevar a las Américas. Este sistema de la encomienda no comenzó con la conquista de las Américas y la colonización de los pueblos indígenas, eso comenzó mucho antes, en la conquista de Al-Ándalus. Por eso es tan importante conocer la conquista de Al-Ándalus, porque es lo que precede a la conquista de las Américas y la conquista de África y de otros lugares del mundo, porque ahí se forjaron los métodos coloniales que conocemos hasta hoy, y que fueron muy importantes en entender cuáles son los mecanismos usados para conquistar pueblos. Entonces, por eso es tan importante conocer esa historia, pero aquí no me voy a detener ahí porque tomaría mucho tiempo. Entonces, digamos que la expansión colonial europea fue una expansión civilizatoria, es decir, la civilización de la cristiandad con sus formas de sus dualismos en relación a los humanos y la naturaleza, porque pensaban que la naturaleza pertenecía al demonio, por eso era tan oscurantista la Europa de la época, porque no podían hacer ciencia, porque cualquier científico que trabajara con las fuerzas de la naturaleza era inmediatamente tildado de estar del lado del demonio o manipulado por el demonio, y por eso los quemaban vivos. Por eso no se podía hacer ciencia, no se podía hacer filosofía, no se podía hacer nada que fuera contrario a los dogmas de la iglesia. Por tanto, estamos hablando de una civilización oscurantista que se expande al mundo a través de métodos violentos y que de esa manera destruyen otras civilizaciones. El proceso de expansión colonial europea no fue solamente que fueron a explotar la mano de obra y los recursos de otros pueblos. Eso fue una parte vital y fundamental, pero no fue solo eso, fue la destrucción civilizatoria. Destruyeron civilizaciones que tenían otras lógicas de organización, de autoridad política, de economía, de cosmovisión en la relación de los humanos con otras formas de vida, etcétera. O sea, destruyeron civilizaciones. Entonces, una destrucción civilizatoria. Y impusieron las lógicas de dominación de la civilización de la cristiandad, que es la que se expande en un primer momento. Esas lógicas eran, bueno, el patriarcado de la cristiandad. En muchos lugares donde llegaron no había patriarcado, no había dominación de hombres y mujeres, habían relaciones más igualitarias o más complementarias. Y eso fue destruido completamente con la destrucción civilizatoria y la imposición de esta civilización de la cristiandad al resto del mundo, sobre todo en un primer momento en Abya Yala, en las Américas, ¿no? Ahí trajeron también un sistema racista que también traen y arrastran de la civilización europea, donde ya había racialización o protorracismo en las relaciones que tenían de conquista con los musulmanes, los judíos, etc. Y eso se lo traen también a las Américas y lo implementan contra las poblaciones indígenas. Se traen también formas de relacionarse con la naturaleza, como dije ya, donde
la naturaleza es vista como sospechosa de las fuerzas del demonio y por tanto hay que dominarlas, hay que controlarlas y si posible hasta destruirlas, porque eso es parte del demonio. Entonces ahí se instaura una lógica dualista que es destructiva de la vida, de los propios procesos de producción. Es destructiva de la ecología y la vida en el planeta. También se expanden una cosmovisión, por supuesto, que es el dualismo de la cristiandad entre hombre y naturaleza, pero se expande también formas de trabajo, como la esclavitud, como la servidumbre, cosas así que te traían de Europa. Y todo eso se conjugó con la creación de un mercado mundial capitalista que se crea al calor de estas conquistas civilizatorias, donde someten pueblos a trabajar por la fuerza en trabajo forzado, servidumbre o esclavitud, para producir mercancías para ser vendida por una ganancia en el mercado mundial. Ahí tienes la creación, el primer momento del siglo XVI, de la creación de un mercado mundial capitalista. Entonces ahí se crea el sistema capitalista, que en un primer momento fue una especie de capitalismo comercial, era un mercado mundial capitalista. Y eso es importante porque ahí tenemos ese primer momento de dominación ya donde el capitalismo se imbrica con estas otras formas de dominación, como es el patriarcado de la cristiandad, el racismo, la epistemología eurocéntrica, la cosmovisión de la cristiandad, el dualismo, los dualismos de esa cosmovisión que luego se secularizan con el dualismo cartesiano, que sigue y continúa estas lógicas de mirar la naturaleza como algo a dominar, a controlar y hasta destruir, porque se ha pensado la vida humana como insulada de las otras formas de vida y por tanto la puedes destruir. La vida humana sigue porque has pensado que la vida humana es ontológicamente separada dualistamente de las otras formas de vida. Entonces ahí tienes la cosmovisión que ha guiado el capitalismo hasta nuestros días, de creación de tecnología destructiva de la vida, porque lleva allí la racionalidad del dualismo de la cristiandad secularizado como dualismo cartesiano, y que toda tecnología producida desde esa racionalidad lleva allí la racionalidad de la destrucción de la vida. Por tanto, destruyeron también racionalidades que tenían otras lógicas civilizatorias y de producción de tecnología que eran más holísticas, no dualistas, y que permitían entonces la reproducción de la vida en los propios procesos productivos. Por tanto, esa destrucción civilizatoria tuvo unas consecuencias enormes, porque al día de hoy estamos bajo un sistema planetario civilizatorio. De ese sistema que comenzó a expandirse a partir de 1492, cubrió todo el planeta ya a principios del siglo XX, no quedó nada afuera, y claro, estamos dentro de esas lógicas destructivas de la vida, genocidas, ecologicidas, feminicidas, etcétera, que trae este sistema civilizatorio, que luego de cristiandad se va a nombrar como modernidad. Y esa civilización moderna no es un sistema emancipatorio, sino un sistema civilizatorio. Bueno, digo todo esto un poco como preámbulo para que entonces podamos entender lo que pasa, porque ese mercado mundial capitalista se organiza entonces una división internacional del trabajo en centros y periferias, donde las periferias van a proveer la mano de obra barata y los recursos naturales baratos para enriquecer a los centros metropolitanos imperialistas, que son los que hasta el día de hoy acumulan la riqueza del mundo, a través de la superexplotación del trabajo, que es considerado como trabajo de seres inferiores, porque ahí entra el racismo como un principio organizador de la economía política y de la división del trabajo. ¿Quién hace qué y cuánto de ganas por lo que hace? Está ya organizado con la idea de raza. Entonces, eso es parte del tema de la colonialidad y la colonialidad del poder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos imperios, en su competencia entre ellos, pero también en su proceso ya de creación de un sistema capitalista mundial que tiene crisis cíclicas, entra en crisis, y entra en crisis sobre todo porque en un primer momento por las rebeliones que se dan en las Américas, rebeliones
de pueblos indígenas, rebeliones de pueblos africanos, de origen africano, que fueron esclavizados en las Américas, rebeliones incluso de los criollos que ven un impedimento a su desarrollo, el control colonial de sus países. Entonces, tenemos una rebeliones en plural, que se da en diferentes partes de las Américas, ya desde el principio de la conquista, siglo XVI, pero que luego se va intensificando ya a finales del siglo XVIII, ya a principios del XIX, y tenemos lo que se llama las guerras de independencia, ¿bien? Donde Bolívar es uno de los símbolos más importantes, si no el más importante de esas guerras de independencia en las Américas. Pero antes que las guerras de independencia tenemos la Revolución Haitiana. La Revolución Haitiana fue la primera, tenemos dos revoluciones, la americana y la haitiana, ya como dos revoluciones que ocurrieron antes de las revoluciones de independencia lideradas por Bolívar. Tenemos la independencia americana, que fue una independencia muy colonial, porque las élites criollas, los hijos de los británicos, se rebelan contra el imperio y claro, toman el poder en el imperio, pero constituyeron lo que vamos a llamar independencias coloniales o independencias sin descolonización, porque estas élites criollas blancas, hijas de los británicos, que son los que hacen la revolución estadounidense contra los británicos, mantuvieron la colonialidad del poder, del saber y del ser al otro día de la independencia. Estos eran dueños de plantaciones de esclavos, que lo menos que se les ocurría era emancipar esclavos. Al contrario, al otro día crearon una constitución esclavista, una constitución que era democracia solamente para las élites blancas, propietarios de tierras y de bienes, los únicos que tenían derecho a votar. Y esa constitución es una constitución que se genera como espejo de los intereses de los dueños de las plantaciones de esclavos. Por tanto, en esa constitución se contemplaba ya desde el principio que los derechos que se reconocían en esa constitución no eran extensivos a los pueblos no blancos, es decir, a los indígenas, que eran víctimas del genocidio por la expansión colonial y posesión de sus territorios a través de un colonialismo de población, y los pueblos de origen africano, que eran víctimas de la esclavización y un colonialismo de explotación. Estos pueblos no se decía claramente en la Constitución americana que no eran, tenían acceso a los derechos que se reconocían en esa Constitución, como pueblos inferiores, ¿no? Pueblos salvajes, bárbaros, inferiores, como parte de ese racismo hegemónico. Luego tenemos la Revolución Haitiana, y la Revolución Haitiana 1804, claro, la Revolución Haitiana va desde 1880, quizás antes, hasta el triunfo en 1804. Tuvo varias fases y etapas, pero en 1804 es cuando finalmente derrotan a los franceses y los pueblos esclavizados hacen una revolución que tiene un significado histórico mundial enorme, porque hacen la primera constitución en el planeta Tierra donde tienes la igualdad entre los diferentes grupos que habían sido construidos como razas superiores o inferiores, ¿no? Y tiene la primera constitución que reconoce la igualdad de las razas, independientemente de origen étnico, racial, religioso, etcétera. Reconoce la igualdad de manera radical, no como la Revolución Francesa 1789, que reconocía la igualdad entre los franceses, pero cuando se trataba de los pueblos en el sur, pues no hacían extensivo, ¿no?, a sus colonias, a los pueblos colonizados por sus propios imperios, los derechos constitucionales reconocidos en la Revolución Francesa de 1789. Fue la Revolución Haitiana la que radicaliza la Revolución Francesa, eso hay que decirlo, y la que lleva a
a, a otro puerto, ¿no? Los ideales de igualdad, libertad, fraternidad que en un primer momento hizo la Revolución Francesa. Realmente estos eran ideales que estaban antes de esa Revolución Francesa por las rebeliones de esclavos en las Américas, pero sobre todo en el Caribe y en Haití, donde ya habían rebeliones desde mucho antes reclamando estas cosas que luego la Revolución Francesa se apropia como si fuera algo exclusivo de los franceses y negando casi diciendo que la Revolución haitiana es una consecuencia, un resultado de la Revolución Francesa, cuando realmente la Revolución haitiana precede a la francesa y la Revolución haitiana radicaliza una serie de cosas que la Revolución francesa ni se le ocurría. Bien, entonces, ¿qué pasa? A partir de estas revoluciones, recordemos que es Haití la que le pasa las armas y los recursos a Bolívar. Bien, no olvidemos que Bolívar estuvo en Haití y fueron los haitianos los que le pasaron armas y recursos sin pedirle nada a cambio, excepto una sola condición, que por favor se aboliera la esclavitud donde quiera que se liberaran los territorios y se emancipara a los pueblos de origen africano del yugo de la esclavitud. Bueno, esta promesa o esta demanda que hicieron los haitianos a Bolívar, sabemos que, bueno, no se cumplió de manera coherente ni consecuente en muchos espacios liberados en las Américas hasta mucho después. En un primer momento, las élites criollas blancas sabemos cómo cooptaron el proyecto de Bolívar y lo transformaron en otra cosa, ¿no? En un sistema más de opresión colonial, por eso es que el concepto de independencia colonial o independencia sin descolonización, que quiere decir que se hizo una independencia formal de un imperio, pero una élite blanca criolla, en el caso de Norteamérica, los descendientes de los británicos, en el caso de Sudamérica, descendientes de los españoles o los portugueses, pues tomaron rienda del nuevo Estado formalmente independiente y dejaron intactas las jerarquías de dominación de la historia colonial, es decir, la jerarquía de dominación raciales, las jerarquías de dominación patriarcales de la cristiandad, la concepción de la cristiandad, es decir, dejaron intacto, por eso se habla de una primera independencia, una independencia más bien jurídico-política frente a un imperio, ¿no? Donde se adquiere un control jurídico-político, pero sin haber unas grandes transformaciones radicales con respecto a el sistema de opresión que existía en la época colonial. Por eso se habla de la colonialidad del poder, cómo el poder continuó siendo colonial a pesar de que la administración colonial fue destruida. Como las jerarquías de dominación que existían en la época colonial continuaron al otro día de estas independencias sin descolonización. Es decir, no se descolonizó los países ni de las formas de ser, ni de saber, ni de poder que se arrastra de la historia colonial. Entonces, esa primera independencia fue truncada, ¿no? Por élites criollas blancas en todo el hemisferio, tanto en el lado norteamericano como centro y suramericano, por élites criollas blancas descendientes de británicos en un sitio, de españoles en otro y de portugueses en otro, que truncaron esas independencias por medio de mantener una colonialidad del poder, es decir, donde continuaron las jerarquías de dominación coloniales al otro día de estas independencias sin ser descolonizadas. Pero la descolonización no fue solamente domésticamente, es que tampoco fue una descolonización en la División Internacional del Trabajo a escala mundial, porque se pasó de ser controlado por el Imperio Español ahora ser controlado de manera neocolonial con nuevas formas de colonialismo bajo el Imperio Británico. Es decir, el Imperio Británico sustituye al Imperio Español como el nuevo centro metropolitano que va a explotar y dominar la región y que se va a apropiar tanto de los recursos naturales baratos como de la mano de obra barata. Y ahí las élites criollas blancas se convierten en intermediarios de esa dominación y explotación del Imperio Británico.
Por eso la idea de nuevas formas de colonialismo o neocolonialismo, que es un término que acuña el panafricanista Kwame Nkrumah en los años 60 del siglo pasado, es muy útil para poder pensar lo que pasó en el siglo XIX latinoamericano, como muchas de esas independencias fueron truncadas y fueron muy coloniales, porque no lograron descolonizarse de las jerarquías de dominación del colonialismo, sino que el colonialismo siguió, pero ahora en lugar de tener un blanco español o un blanco británico dominando tu país, ahora tú tienes los hijos de los españoles, o sea, los blancos criollos, o los hijos de los británicos, los blancos criollos de origen británico, dominando los países, controlando los países. Entonces, por tanto, tenemos ahí una colonialidad del poder, es decir, las continuidades de la historia colonial y de las estructuras de dominación coloniales fueron más fuertes que las discontinuidades. Por tanto, ahí viene la idea de la colonialidad como palabra o concepto que nos ayuda a pensar el colonialismo en una nueva etapa ya post-administración colonial. Cómo el colonialismo muta y se transforma en nuevas formas de colonialismo, que no es otra cosa que la continuidad de las viejas formas, ahora no bajo una administración colonial, sino bajo un Estado formalmente independiente, lo pongo entre comillas, porque en realidad eran controlados por nuevos centros metropolitanos imperialistas. Luego, en el siglo XX, se pasó del imperialismo británico al imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces, es este contexto de independencias truncadas que terminan en estados neocoloniales, en economías neocoloniales, controlados por otros imperios, ¿no? Pasaste del español y portugués ahora al británico y después al americano. Lo que plantea entonces la necesidad de culminar el proyecto inconcluso de la descolonización. Porque eso fue un proyecto que se truncó, que no culminó, que se quedó allí truncado, estancado, y que lo que hizo fue generar nuevas formas de colonialismo, que es lo que conocemos como el neocolonialismo, donde ahora los países siguen siendo dominados y explotados por un centro metropolitano, pero ahora no hace falta la administración colonial, sino que las mismas élites criollas blancas se convierten en los intermediarios neocoloniales de los imperios metropolitanos, de los países imperialistas. ¿Para qué? Para administrar y gestionar la explotación, la superexplotación de los pueblos dentro del territorio, dentro de ese estado, en este caso en su mayoría mestizos, negros, pueblos indígenas, etcétera, y también la gestión de los recursos naturales para ser también superexplotados para beneficio de los centros metropolitanos, dejando migajas en los bolsillos de estas élites intermediarias de los blancos criollos, élites occidentalizadas que van a hacer el trabajo que antes hacía la administración colonial, pero ahora la hacen los nuevos estados formalmente independientes con unas élites criollas blancas, racistas, sexistas, capitalistas, proimperialistas que se van a incrustar en el poder de estos estados. Y claro, esto es una historia que estoy contando, bueno, porque ahí también hubo muchas rebeliones a esto. Esto no fue una historia lineal fácil, porque sabemos que hubo muchos levantamientos, rebeliones, revoluciones en muchos momentos de la historia de América Latina que ponían en jaque ese proyecto neocolonial. Podemos hablar de la Revolución Mexicana, por ejemplo, que hizo una reforma agraria radical, que afirmó su soberanía frente al imperialismo yanqui, etcétera. Y claro, luego podemos ver cómo esa revolución luego se va distorsionando o corrompiendo, ¿no? Y luego tenemos también revoluciones y levantamientos que fracasaron en diferentes lugares de las Américas, que no vamos a entrar ahora en detalle, pero que intentaron redefinir esas independencias coloniales o esos proyectos de descolonización truncados, intentaron culminarlos, ¿no?
a través de levantamientos, rebeliones, que luego, bueno, fueron, que fracasaron, pero que podemos ver eso en diferentes partes de América Latina, intentando redefinir estas primeras independencias truncadas. De ahí viene el planteamiento de una segunda independencia. Este planteamiento, quien lo pone así en la luz pública de una manera políticamente, de manera muy potente, ¿no? Fue Fidel Castro en las declaraciones de La Habana a principios de los años 60, cuando él llama a la lucha por una segunda independencia en América Latina, que es una independencia antiimperialista radical. Y claro, ahí viene el tema. ¿Qué es esta segunda independencia? Esta segunda independencia, para que sea verdaderamente radical, tiene que ser una independencia antisistémica. Tiene que ser una independencia que ataque los diferentes elementos del proyecto civilizatorio de la cristiandad y luego modernidad, que son las jerarquías múltiples de dominación que impusieron en la historia colonial, que continuaron en la historia neocolonial después de las independencias de América Latina y de Norteamérica ya en el siglo XIX, y que siguieron en el XX, ya cambiando de un imperio británico a un imperio estadounidense, a dominación imperial estadounidense, y que el llamado hacia una segunda independencia no puede ser ya una independencia, otra independencia más jurídico-política o ya exclusivamente económica, aunque la económica aquí es muy importante, retomar nuevamente la soberanía sobre nuestros recursos, sobre nuestros procesos económicos, sino que implica un concepto de soberanía más amplio, la soberanía popular de los pueblos también en términos de autoridad política. Por ejemplo, el concepto de Estado-nación, que es el concepto de autoridad política que se impuso por estas élites criollas blancas, es una ficción que no existe en ninguna parte. Esa idea de que hay un Estado cuya identidad corresponde de uno a uno a la identidad de la población es una ficción que no existe en ninguna parte. Sabemos que en todos los estados hay multiplicidad de pueblos, de naciones, de identidades, de lenguas, etcétera, y que esa pretensión de subsumir a todo el mundo en una sola identidad no es otra cosa que un mecanismo de exclusión que ha usado las élites criollas blancas históricamente para excluir a los pueblos inferiorizados racialmente. Pueblos mestizos, pueblos negros, pueblos afro, pueblos indígenas que han sido inferiorizados racialmente, y el mecanismo de autoridad política por excelencia es esta ficción del Estado-nación. Por eso los pueblos en América Latina indígenas han propuesto esta idea de estados plurinacionales, bajo el reconocimiento que no hay tal cosa como un estado, una nación y una población que correspondan de uno a uno, sino el reconocimiento que dentro de un estado conviven múltiples naciones y que esas múltiples naciones tienen que tener ahí, para que haya igualdad, tiene que haber el reconocimiento de esa diferencia entre las diferentes naciones, tanto en sus cosmovisiones como en sus prácticas económicas, políticas, democráticas, etcétera, y jurídicas. Entonces, ese reconocimiento es fundamental, es decir, como parte de un proyecto de descolonización del Estado-nación que pusieron allí los blancos criollos. Ahí viene el proyecto de estados plurinacionales que lo hemos visto ya en varios lugares de las Américas, pero sobre todo liderado desde Bolivia, quien mantiene viva la bandera de Estado plurinacional, cosa que en el caso de Ecuador ha sido prácticamente olvidado o derrotado porque las élites criollas blancas precisamente han retomado el poder allí y han prácticamente destruido la idea de Estado plurinacional, que fue una idea propuesta por los pueblos indígenas en Ecuador y que hubo un cambio constitucional que no se respeta, ¿no? En el caso de Ecuador. Pero volviendo al tema, esta segunda independencia tiene que ser una independencia antisistémica que, por un lado, genere una liberación política del neocolonialismo, es decir, que haya soberanía y control soberano sobre los estados de la región, que no sean manipulados ni controlados desde ningún centro imperialista en el mundo.
En segundo lugar, tiene que haber una forma de autoridad política que dé expresión a esa soberanía popular, y de ahí la idea de estados plurinacionales, y de ahí la idea de estados comunales, es decir, de generar una transición hacia el estado comunal, que es el proyecto que hemos visto en Hugo Chávez, que decía claramente comuna o nada, y llamaba a generar una nueva forma de poder popular o de autoridad política desde la comuna. Que la comuna no sea solamente una unidad de producción económica, sino que también se conviertan en unidades de decisión política, sustituyendo al viejo Estado moderno, neocolonial, racista, patriarcal, capitalista, proimperialista. Y para eso tienes que generar nuevas estructuras de Estado que no pueden ser las mismas de ese Estado que has heredado de la Cuarta República en el caso de Venezuela y de la vieja república en el caso del resto del continente. Entonces hay que hacer un trabajo en la segunda independencia descolonizador de las formas de autoridad política, de las formas de decisión política, de las formas de economía. Hay que tomar control de nuestros recursos, hay que tomar control de nuestra economía, que no sean las multinacionales las que estén controlando y dominando nuestras economías, las multinacionales de imperialistas, que no sea, hay que descolonizarnos también de las formas patriarcales que mantienen a las mujeres sometidas a una dominación patriarcal en nuestra sociedad, en nuestros países. Hay que volver a los principios comunitarios, o sea, volver a vindicar la idea de comunidad, de comuna, y vindicar lazos de solidaridad entre los humanos. Hay que volver a restablecer relaciones con la naturaleza que sean relaciones equilibradas, relaciones de buen vivir, y no las relaciones destructivas que tenemos ahora mismo bajo el sistema capitalista. O sea, fíjense la lista de cosas que voy mencionando. Una segunda independencia tendría que resolver de una vez y por todas el problema de la descolonización. Tenemos que descolonizarnos de todos los aspectos que la historia colonial a través de administraciones coloniales impusieron a nuestro continente, a nuestro pueblo. Hay que descolonizarnos también de universidades que son totalmente eurocéntricas y que lo que hacen es generar subjetividad capitalista imperialista en nuestros jóvenes que se educan en universidades cuya epistemología es completamente racista, sexista, eurocéntrica. Tenemos que descolonizar los currículos universitarios, los currículos de las escuelas primarias, las escuelas secundarias. Tiene que haber un trabajo descolonial en la educación, en todos sus niveles, desde la escuela primaria hasta las universidades, para poder generar, los seres humanos nuevos del proceso de revolución antiimperialista, comunera, antipatriarcal, anticapitalista, anticolonial, antirracista, etcétera. Tenemos que generar esa subjetividad y por eso el sistema de educación es estratégico, porque no podemos hacer revolución con epistemología de derecha. Si vamos a hacer revolución y lo que estamos educando a nuestras futuras generaciones con epistemología de derecha, eurocéntrica, imperialista, capitalista, patriarcal, racista, etcétera, es que estamos en una contradicción performática. Vamos a estar promoviendo cosas que luego las vamos a estar traicionando con el tipo de educación que estamos produciendo. Fíjense toda la lista de cosas que estaba hablando aquí cuando se habla de una segunda independencia en el sentido que hablaba Fidel Castro a principios de los 60. Habría que pensarlo de una manera radicalmente descolonizadora que incluya allí todos los aspectos de la colonialidad del poder, de la colonialidad del saber, de la colonialidad del ser, es decir, las formas de vida. Tenemos formas de vida también que tenemos que descolonizarlas. No puede ser que las formas de vida sean consumir más y consumir más como sinónimo de felicidad. O sea, tenemos que redefinir estas cosas porque si no vamos a estar en la misma vorágine capitalista, imperialista, colonial en la que hemos estado hasta nuestros días,
que no es otra cosa que una vorágine que destruye la vida humana y la vida no humana en el planeta Tierra. Entonces, por tanto, la segunda independencia tiene que ser comprensiva, inclusiva de todos los aspectos que se quedaron sin descolonizar en la primera independencia. Y por eso mi llamado es a una segunda independencia radicalmente descolonizadora, que sea antiimperialista, anticolonial, anticapitalista, antieurocéntrica, anticristianocéntrica, porque tenemos que dejar espacio también a las otras espiritualidades de nuestro continente, que no son exactamente de la cristiandad, vienen de diferentes matrices, indígena, africana, etcétera, que también tienen que tener su espacio allí. Y la misma cristiandad, la teología de liberación, que es una crítica radical a la cristiandad como un cristianismo de liberación. Es decir, hay que descolonizar también la espiritualidad en que hemos estado metidos. Hay que descolonizar tenemos que ser anticristianocéntrico, anticolonial, antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal, antirracista. O sea, tenemos que ir sobre los ejes múltiples de dominación de esta civilización moderna occidental que es destructiva de la vida, que no es un proyecto emancipatorio, es un proyecto destructivo de la vida a escala planetaria, y que en nuestros países, desde nuestro lugar, podemos hacer mucho si nos planteamos como proyecto en nuestro horizonte de la fundación de un nuevo sistema civilizatorio, y esa fundación del nuevo sistema civilizatorio tiene que ser mediado por esta segunda independencia de la que estoy hablando, que inspirada en las declaraciones de La Habana de Fidel Castro a principios de los 60, y que tenemos que retomar, que en Chile Allende asumió y abrazó como proyecto también. Sabemos lo que pasó, cómo el imperio reaccionó con respecto a Allende, y que Hugo Chávez ha vuelto a tomar en sus manos y ha vuelto a revivir desde el proyecto de la Revolución Bolivariana en Venezuela. Y fíjense, tenemos un Hugo Chávez descolonial. Hugo Chávez era un pensador y un activista descolonial que iba precisamente apuntando hacia qué sería esa nueva independencia, eso que él llama el socialismo del siglo XXI, que sería una segunda independencia, un segundo proyecto de liberación distinto al socialismo del 20, porque él decía, y lo decía claramente, hay que estudiar los problemas del socialismo del 20 para no repetirlo en el 21. Tenemos que aprender de esos errores y construir un proyecto de cara al siglo XXI que sea diferente y que sea mejor que lo que se hizo en el 20. Y por tanto, me parece a mí que el proyecto al cual apuntó Hugo Chávez es un proyecto descolonizador, porque iba precisamente contra todos esos ejes de dominación de la civilización moderna occidental, y que apuntaba hacia su superación hacia un nuevo proyecto civilizatorio de afirmación de la vida. Esa sería, ¿verdad?, mi interpretación, ¿no?, de lo que sería una segunda independencia para América Latina, y no solamente América Latina, para el mundo, la periferia del mundo, para África, para Asia, porque lo mismo que pasó aquí pasó con particularidades distintas en otras partes de la periferia del mundo, de los países que fueron colonizados y luego neocolonizados en otros continentes. Entonces, esta segunda independencia tiene que ser más radical y tiene que apuntar hacia resolver las promesas inconclusas e inacabadas del proyecto de la descolonización. Y termino aquí. Agradezco su atención y espero que podamos seguir profundizando en estos temas en otro momento. Muchas gracias. La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentaron Primer Seminario Internacional, Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022.